Gracias, presidente encargado, y mi solidaridad con usted ante el impasse que lamentablemente tuvo que enfrentar en este momento. Se cree que quienes estamos o somos jóvenes en la política tenemos que soportar a cualquier impertinente y eso no es así, ni debe pasar en el pleno de esta legislatura, ni en las comisiones, ni en ninguna parte. Dicho esto, a lo que se ha debatido en esta mañana, me permito incorporar algo adicional que tendremos que tratarlo en los próximos días, y es que las aseguradoras privadas no abordan ni salud mental ni salud odontológica. Pero en este caso puntual, la salud mental no solo se vuelve una urgencia, sino que además es un campo que, como abandonado, tiene como principales presas también a las niñas, niños y adolescentes, que tuvieron que transformar su vida a propósito del confinamiento y que por supuesto han visto mermada su salud mental al tener que cambiar este espacio de compartir con niños y niñas, de estar en un espacio más abierto, a tener que habituarse a las condiciones de educación desde casa. Eso quienes tuvieron las condiciones de enfrentar la educación desde casa. No así quienes en condición de pobreza no solo que tenían que lidiar con la falta de las oportunidades y el acceso, sino además convivir generalmente con quien las violenta o con quienes les violentan. Y digo esto porque la garantía de no repetición en cualquier caso de violencia no solo pasa por, o de reparación, no solo pasa porque no vuelva a repetirse el hecho o porque lleguen a algún acuerdo de índole económico y, en fin, en los casos de violencia que logran aterrizar a los procesos judiciales y logran feliz término, sino también incluye esto. La reparación pasa por un acompañamiento de salud mental, la reparación pasa por un acompañamiento a la familia para que sepa cómo enfrentar cuando convive con una víctima, pero en las condiciones actuales la salud mental es un privilegio, y un privilegio que cuesta entre 40 o 50 dólares la consulta en el mejor de los casos. Una familia con el salario básico y 3 hijos tiene que discernir entonces entre la consulta de salud mental o el pan de la semana. Y en esa disputa y en esa disyuntiva claramente gana la comida y el alimento sin que la salud mental sea menos grave o menos preocupante o menos urgente de atender. Y en ese escenario, por supuesto que una ley de estas características es fundamental, pero debe saber el país, quedarle absolutamente claro, que de una ley no basta y que con una ley no se atiende una problemática que tiene un abandono total. Al momento de evaluar la ley para erradicar la violencia contra la mujer, por ejemplo, determinamos que, entre otras cosas, los consejos cantonales podrían ser un buen espacio para determinar estos acompañamientos, y que programas de acompañamiento a violencia requieren acompañamiento psicológico. Voy a poner un ejemplo de una madre que vino acá hace unos días y les habla a ustedes. Doña Anabel cuida y es ahora madre de su nieto. Su mamá fue asesinada, víctima de femicidio. Alan no tenía condiciones para acceder al sistema educativo habitual porque fue un niño que posiblemente presenció el asesinato de su madre. ¿Cómo logramos que Alan se reincorpore al sistema de educación? Gracias a la apertura de Guarmi Pichincha, el proyecto de la prefectura de Pichincha, para que él pueda ser acompañado. ¿Y cómo logramos que él logre insertarse en este espacio luego de varias consultas que lo establecían como un niño que requería un acompañamiento permanente hasta que logre entenderse cómo iba a afectar lo de su madre a su crecimiento? Esta posibilidad que tuvo Alan deberían tenerla todas y todos sin necesidad de que su abuela llegue a tocar puertas para que le escuchen y le hagan caso. Y esta ley puede participar en esa posibilidad y en esta apertura sin dejar de lado, insisto, que el mermado sistema de salud pública no ha considerado la situación de la salud mental, que hay muchos casos en los centros de salud que dan citas hasta para 3 o 4 semanas después, y quizás en personas que han pensado, que han tenido ideas suicidas, es muy tarde ese tiempo. Y mientras vamos a seguir viendo titulares respecto a que un policía o alguien de la fuerza pública impidió un suicidio, van a haber muchos otros que no se impidan porque no va a dar abasto quienes acompañan a las fuerzas del orden para estar pendientes de la seguridad, del tránsito, del transporte y además de estos posibles riesgos. Por lo tanto, es obligación, y en vista que escuchaba a la vicepresidenta de la Comisión de Salud decir que esta es una ley importante, vicepresidenta que pertenece a la bancada del gobierno, ojalá también con la ley aprobada llegue y golpee las puertas que tiene que golpear para que esta ley se aplique en política pública. Una ley sin política pública y sin presupuesto es letra muerta, y no habrá faltado de la Asamblea Nacional la intención de hacerla y de aprobarla en los momentos actuales. Cierro con lo siguiente, presidente encargado.
Hay que hablar del por qué los sistemas de salud privados no contemplan la política y no contemplan la posibilidad de salud mental. Quienes lo pueden cubrir, especialmente quienes tienen niños, niñas y adolescentes, deben tener la posibilidad de contar con esta alternativa. Porque lamentablemente, ante el desbarajuste del sistema de salud público, el sistema privado se vuelve una alternativa, pero nunca va a estar completo si no contempla salud mental. La salud mental y quienes enfrentamos procesos de terapia, y en fin digo enfrentamos porque no me da vergüenza de aceptarlo, podemos reconocer que es urgente atenderlo porque las condiciones actuales del país, entre la violencia, el confinamiento de la pandemia y todo lo adicional, ha dejado secuelas, que también nos puede explicar el porqué del incremento de la violencia en estos términos. Así es que si vamos a debatir de temas complejos, hagámoslo de forma completa. Hablemos de dónde está faltando, quién está fallando, y ojalá el gobierno, no me queda ni la más mínima esperanza de que lo haga, pero al menos ojalá los legisladores de su bancada logren decirle al presidente que esto también es importante. Gracias, presidente.